Los antiguos romanos fueron grandes constructores e ingenieros. En el campo de la ingeniería, las vías de comunicación, los puentes y los acueductos que construyeron a lo largo y ancho de todo el imperio y que han llegado hasta nuestros días son la demostración de su maestría. Dentro de las obras públicas dedicadas al abastecimiento de agua son mucho menos conocidas las presas, quizás porque hasta el momento son pocos los estudios arqueológicos que se han llevado a cabo en nuestro país sobre estas construcciones. Por eso es tan importante el trabajo que María Luisa Barahona Oviedo está llevando a cabo para su tesis doctoral en la UNED sobre las presas romanas en la cuenca del Tajo. Para hablar con ella de cómo eran estas construcciones y de las aportaciones que la arqueología está haciendo para profundizar en su conocimiento, contamos con Mar Zarzalejos Prieto, que es profesora de arqueología en la UNED. Buenos días a todos los oyentes y de manera muy especial a los estudiantes de la asignatura de Historia de la Cultura Material del Mundo Clásico de la UNED. Hoy vamos a charlar sobre un asunto que yo considero bastante trascendental para el desarrollo de la vida humana, cuál es la garantía del aprovisionamiento de agua para el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana y, cómo no, para la práctica de un sinfín de actividades importantes para el desarrollo económico en las comunidades antiguas. La disponibilidad de agua ha sido, de hecho, desde los tiempos más remotos, un condicionante muy importante para la ocupación del territorio, y así se comprueba por el apego, por ejemplo, de los primeros signos de civilización occidental junto a ríos o a puntos cercanos a fuentes o manantiales. Trasladándonos ya a la época romana, el desarrollo de complejos y eficaces sistemas de ingeniería hidráulica han posicionado esta etapa histórica entre los hitos más importantes del desarrollo de la disciplina. La construcción de presas tiene como razón principal el aprovechamiento de la mayor cantidad posible de agua en determinada zona, almacenándola para garantizar el acopio en épocas de escasez o bien para regular el caudal ante crecidas extraordinarias. Para hablar de todos estos temas que, como decía antes, nos parecen especialmente importantes, contamos esta mañana con la presencia de María Luisa Barahona Oviedo. Ella es becaria de la Fundación Juan Elo Turriano y está desarrollando su tesis doctoral en la UNED sobre las estructuras de embalse y derivación de época romana y altomedieval en la cuenca media del Tajo. María Luisa Barahona es una experta conocedora de este tipo de obras de infraestructura hidráulica y con toda seguridad nos va a ayudar a entender un poquito mejor estas construcciones a las que la unidad didáctica de la asignatura, pues por razones obvias, no puede dedicar más que unas pocas líneas. Buenos días, María Luisa. Buenos días. Podríamos empezar, si te parece, por explicar qué elementos conforman una presa romana. Bien, la pregunta es un poco difícil porque no se conocen bien, pero sí que hay una serie de elementos seguros que deberían tener, y si tú fueses a estudiar una presa romana, deberías al menos buscarlos, aunque no necesariamente tiene por qué tener todos los elementos. El primero y más evidente que tiene que tener es un dique, una cortina, como se llama en la actualidad, que es el muro que atraviesa la vaguada y que permite embalsar el agua, o si en vez de una presa es un azud, lo que permite es elevar el nivel del agua y derivarla a un canal. Este dique pues puede tener longitud determinada, secciones muy diferentes, plantas muy diferentes, incluso en la época romana. Puede estar construido con materiales muy distintos y debemos distinguir claramente el paramento de aguas arriba del de aguas abajo. El de aguas arriba es el que está en contacto con el agua y normalmente va a tener unas características constructivas diferentes, precisamente porque al estar en contacto con el agua pues necesita quizá una impermeabilización, un cuidado más concreto de los materiales para evitar infiltraciones, cuando que el paramento de aguas abajo no es que esté menos cuidado, simplemente no necesita tener esas características concretas. Aparte de este dique, que es evidentemente lo que todos entendemos por una presa, este dique tiene una coronación que está normalmente bien cuidada, aunque actualmente no se suelen conservar. Quizá por ella se podía pasar de un lado al otro del arroyo. Tiene que tener unos estribos laterales que son, digamos, la prolongación del muro hasta cerrar el terreno, en la cerrada donde se localiza la presa, pues el cierre del terreno. Y en ocasiones también estamos documentando muros de cierre laterales, que son
estos estribos laterales, pero con una sección diferente al muro central de la presa. El muro central de la presa tiene que, en primer lugar, sostenerse a sí mismo, es una construcción, pues un muro como una muralla, tiene que ser estable en sí misma, pero además tiene que estar calculada para soportar el empuje del agua a embalse lleno. Entonces tiene que estar muy bien dimensionada y además tiene que ser impermeable. Sin embargo, los muros de acompañamiento laterales rara vez van a tener que soportar estas cargas, ni van a tener que ser tan impermeables, entonces muchas veces tienen unas secciones diferentes. Aparte de eso, ¿qué tienen también? Suelen tener un desagüe de fondo que permita pues, que aunque tú estés embalsando el agua, no cortes el cauce del río y aguas abajo de la presa el río se quede en seco. Entonces suelen tener un desagüe para permitir que el agua en menor cantidad vaya bajando y continúa teniendo el cauce normal del río. Y luego tiene que tener, por supuesto, una toma, que es el enganche con el canal de derivación, porque no debemos que olvidar que una presa no es un elemento aislado en mitad del paisaje que embalsa agua y ya está, sino que embalsa agua con una función muy concreta. Entonces, ese agua hay que derivarla a algún sitio, bien para abastecimiento de una ciudad, bien para regar, bien para su empleo con usos industriales, mineros, etcétera. Entonces, tiene que ser derivada por un canal. Entonces, la toma es muy importante. Y luego, en algunas presas, estamos también viendo que no tienen cimentación. En la actualidad es muy importante la cimentación porque la presa se caería. Hay presas de longitud muy elevada en el mundo romano, hasta 34 metros, la de Muel en la península ibérica, y no tienen cimentación. No sé cómo siguen en pie en la actualidad, porque en la actualidad la cimentación es muy importante porque transmite los empujes que tiene el agua sobre la presa y los que tiene la propia presa en sí misma como una construcción, los transmite al suelo, con lo cual hace una estructura mucho más estable. Pero excavar en el cauce de un río para hacer los cimientos de una presa es algo que sin bombas de achique y una serie de elementos que en la actualidad tenemos es realmente muy difícil, y entonces las presas romanas, por lo que sabemos hasta el momento, no tenían cimentación. Has hablado de azudes, quizá podrías aclarar un poquito ese concepto. La diferencia entre una presa y un azud, en realidad un azud es un tipo de presa. Presa se suele considerar cuando tiene unas dimensiones más grandes y cuando embalsa agua. Y entonces embalsa una cantidad muy grande de agua y tú la puedes regular a antojo. El azud embalsa muy poquita agua, simplemente la deriva. Esto es una barrera que tú le pones al río para que se eleve ligeramente la cota de agua del río hasta la cota suficiente a llegar a un canal lateral y por ahí se deriva. Entonces, realmente no llegas a embalsar agua, simplemente la estás desviando. Se suele usar sobre todo para regadío y bueno, ahora por ejemplo para laminación de avenidas y otro tipo de funciones. Pero la presa, en cambio, es una reserva de agua, es una gran cisterna, es un embalse grande. Oye, Marisa, ¿y se podría decir que existen unas pautas metodológicas para el estudio de las presas romanas desde el punto de vista de la arqueología? Pues desde luego, en mi opinión, no existen. El estudio de las presas romanas se ha realizado siempre, o casi siempre, desde el punto de vista de la ingeniería o poco desde el punto de vista de la arqueología, pero no con una metodología arqueológica, sino que fundamentalmente se han centrado en aspectos de su fábrica, sin profundizar en estratigrafías o en elementos constructivos, formas constructivas, procesos, etcétera. Luego también ese aspecto o su cercanía a un yacimiento, pues muchas veces se considera que es romana por esa cercanía a ese yacimiento, o en otros casos simplemente porque se considera que después de la época romana y hasta el siglo XVI realmente no hubo una tecnología que permitiera desarrollar grandes presas, con lo cual muchas presas de cronología romana lo son por descarte, si me permites la expresión. Entonces, en mi opinión, sí que hay una metodología que sería adecuada para el estudio de las presas romanas y que es la que estoy intentando desarrollar en mi investigación doctoral, que es la propia metodología arqueológica, puesto que una presa no deja de ser una construcción histórica como lo es una muralla o como lo es una vila o cualquier otra construcción histórica que tenemos. Entonces, está compuesta por estratos y se puede estudiar estratigráficamente, se puede estudiar su proceso constructivo, los elementos que la componen, sus fases. Entonces, la metodología arqueológica y, en concreto, la herramienta arqueología de la arquitectura, el estudio de los alzados en pie, pienso que es una herramienta que, no solo lo pienso, es que de hecho en el estudio que estoy llevando a cabo estoy consiguiendo resultados, en mi opinión, bastante importantes y que hasta el momento no se habían conseguido, pues porque quizá nadie se había puesto con el estudio de las presas, porque sí que es verdad que desde el punto de vista de la arqueología una presa es algo poco habitual.
Entonces, no es que nadie la haya querido estudiar, simplemente es que es difícil el acercamiento de una presa y requiere unos conocimientos previos de ingeniería. Técnicos de ingeniería que los arqueólogos habitualmente no tenemos. Efectivamente. Sí, oye, y a propósito de esto que comentabas, ¿existirían unas características tipológicas o de carácter constructivo de las presas romanas de Hispania que nos permitieran hacer una identificación de estas estructuras? Pues hay algunas que ya fueron apuntadas, por ejemplo, en los años 60 por Carlos Fernández Casado, que fue un ingeniero que, aparte de numerosas investigaciones en el campo de la ingeniería actual, moderna, digamos, hizo muchos estudios sobre acueductos de época romana. Él definió lo que denomina el sándwich, que hasta el momento se ha quedado con ese nombre, que es una forma constructiva de un dique, de una presa muy concreta, que se llama sándwich pues porque tiene un núcleo muy impermeable, muy duro, muy bien realizado, con cantos muy pequeños. Luego tiene 2 paramentos laterales de mampostería y a su vez esos paramentos tienen otras caras externas de sillería o de mampostería, de manera que conforman un sándwich con todos los materiales muy bien trabados entre sí, que están seleccionados además, y entonces ese sándwich permite una impermeabilidad muy grande y una dureza de los materiales muy grande. Entonces ese sándwich que Carlos Fernández Casado ya definió en los años 60, pues por ejemplo se está demostrando que existe, no en todas, pero sí en bastantes presas de época romana. Entonces el sándwich sería una característica que podríamos definir como característica constructiva de una presa romana, pero sin embargo que una construcción, una presa histórica no tenga sándwich no quiere decir que no sea romana. También hay otras construcciones de época romana que no tienen sándwich. Luego también se ha hablado mucho del binomio muro-espaldón de tierra, que se ha puesto como paradigma de las presas en época romana, y en mi opinión es un poco peligroso porque en el siglo XVI, por ejemplo, es un esquema constructivo que se emplea también, presa-espaldón. Entonces, bueno, eso habría que delimitarlo más claramente. Y luego, por ejemplo, otra característica sería la distinción del empleo de opus caementicium, que esto requiere un análisis constructivo importante de la estructura, porque no es lo mismo el opus caementicium que la mampostería hormigonada o una mampostería con argamasa. Si tú haces un análisis estratigráfico y constructivo de una construcción, de una presa, deberías distinguir entre estas 3 formas constructivas. Incluso con analíticas, ¿no?, de composición de argamasas. Sí, pero sobre todo la forma constructiva. El hormigón tiene que estar apisonado y tiene que estar hecho con encofrados, si no, no es hormigón. Y el hormigón es una característica muy definitoria de época romana. Bueno, ya para terminar, me gustaría que nos explicaras brevemente cuáles son las principales novedades que estás obteniendo a lo largo de tus investigaciones sobre las presas de la cuenca media del río Tajo. Pues la primera novedad o la más importante sería que es un poco el punto de partida de mi tesis, es todas las presas consideradas romanas son romanas. Pues el estudio que estoy llevando a cabo, para empezar, yo creo que no lo son. No lo creo. Puedo demostrar que la mayoría de ellas no lo son, porque no responden ni a unas características constructivas, ni a una disposición, ni a una tecnología de época romana. Si nos centramos en las de época romana, que sí que hay algunas, bastantes, lo que pasa es que, bueno, en comparación con todas las que había, pues quedan notablemente reducidas, nómina, ¿no? Claro. Pero en caso de las presas romanas, por ejemplo, podemos ver una selección de los materiales de obra y de su colocación. Podemos ver el empleo de materiales reutilizados, una economía de obra y, sin embargo, la búsqueda de una cierta estética. No hay reconstrucciones en alzado, las presas duran hasta prácticamente la actualidad y se colmatan. Lo que encontramos es una tecnología muy fina realmente de construcción de presas, unas presas muy bien construidas, aunque queden pocas. Muy bien, María Luisa, pues muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí. Creo que ha sido muy clarificadora y que ayudará a nuestros estudiantes a entender un poco mejor este tema, que no es un tema que los arqueólogos expliquemos demasiado bien. Muchas gracias otra vez. Gracias a ti, Marta.